It's been a great joy to be here. Entonces es una alegría estar aquí. Jesus is on the throne. Jesús está sobre el trono. Jesus is on the move. Jesús se está moviendo. And we believe that Europe shall be Y saved. creemos que Europa será salvo. Europa será salvo. Sí, sí. Amén. Hallelujah. Europa será salvo. Amen. We believe that. Bueno, creemos en esto, sí. And I have a special word for this Y morning. tengo una palabra muy especial para esta mañana. How to change a nation for Jesus. ¿Cómo cambiar una nación para Jesús? You know, we are called to change nations. ¿Sabes? Somos llamados para cambiar las naciones. We are here. Estamos aquí, We follow Jesus. seguimos a Jesús, We build the church. edificamos una iglesia, We give. damos, We send missionaries. enviamos misioneros. And thank you so much, Pastor, for inviting Y me. muchas gracias, pastor, por invitarme. I love to be in a missions A church. mí me encanta estar en una iglesia de misioneros. And this morning we believe that the Lord will give us a fresh Y en vision. esta mañana creemos que Dios nos va a dar visión. How can we change our nations for Jesus? ¿Cómo podemos cambiar nuestras naciones para Jesús? You want to hear? ¿Queréis escuchar? Okay, number one. Vale, pues número 1, Multiply. multiplicar. Now, Genesis Ahora en 1:27 Génesis 1:27 says that God created man in his own image. dice que Dios creó al hombre en su imagen. In the image of God, he created Y en him. la imagen de Dios los creó. Male and female, he created Hombre them. y mujer los creó. And then God blessed them. Y Dios les bendijo. And God said to Y them, les dijo, be fruitful and multiply. sed fructíferos y multiplicar. Now, sometimes Y a veces, when we read the Bible, cuando leemos la Biblia, we think very spiritual. pensamos muy espiritualmente. And when we think about the Bible talking about Y multiply, cuando pensamos en la Biblia hablando de multiplicar, do you know what that actually ¿tú means? sabes lo que significa? Have babies. Hacer bebés, Many babies. muchos bebés. Muchos bebés para Jesús. Now you say Y amen. tú dices amén. Very good. Muy bien. But in Spain, Pero en España, the average el por medio is 1.3 babies per couple. es 1.3 bebés por pareja. This is I read in El País. Esto lo okay? leí en El País. Now, if two people Ahora, si dos personas become one person, se hacen una persona, it's kind of going down. es like como this. que no va a estar aumentando, sino This is disminuyendo. Pretty simple Esto mathematics. es una matemática bastante simple, ¿sabes? If two people become one, Si dos personas se convierten en una, it goes down, es como right? que algo baja, ¿no? ¿Sí? If two people become two, Si dos personas hacen dos, at least you are replacing por yourself. lo menos te estás reemplazando. If two people become Si three, dos personas se convierten en tres, well, at least there is some growth. bueno, hay un aumento. If two become four, Si dos personas se hacen cuatro, it's multiply. eso es multiplicar. Now, this is interesting Y ahora, esto es interesante, because we are Christians. porque somos cristianos. And sometimes, Y a veces, and I know this sounds like a strange thing y to talk esto puede about, sonar raro hablar de esto, pero but in the creation, en la creación, God actually made it very attractive to have babies. Dios lo hizo muy atractivo tener bebés. A bit stronger, amen. Un amén más fuerte, por favor. Amen. Sí, Amen. amén. Now, so what God wants Entonces lo que Dios quiere is for His es church que su iglesia to be full of babies. esté lleno de bebés. And for some of you, Y para alguien nuevo, it may be a bit late to start to change this. esto puede ser un poco tarde para empezar a cambiar esto. But for the young Pero people, para los jóvenes, start to have some planning. empieza a Okay? planear, ¿vale? When you get Que married, cuando te casas, mucho bebés para Jesús. Amen. amén, Hallelujah. aleluya.
Now the Bible tells us to make Y disciples. ahora la Biblia dice que debemos hacer discípulos. And my most important disciples Y mis discípulos más importantes are my 3 daughters. son mis 3 hijas. They are the most important disciples, Son mis right? discípulos más importantes. Now in Psalm 127 Y en says, Salmo 1:27 dice, behold, children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb is a reward. he aquí que los hijos son una herencia del vientre y una recompensa. Now, so we cannot take children for Así granted. que no podemos tener los niños como algo dado. But you know what? Pero ¿sabes qué? We live in a very strange world. Vivimos en un mundo muy extraño. Because, yes, sometimes it is a challenge with the economy. Porque sí, a veces es un desafío con la economía. But if we are too busy to have children, Pero si estamos demasiado ocupados para tener niños, something is wrong. algo no está bien. Uh-huh. Uh-huh. And, you know, some people say, Y alguna gente dicen, I think I would rather have a dog. yo creo que es mejor tener un perro. Maybe 2 A lo mejor dogs. 2 perritos. Come on. Venga, We have a commandment from ¿cuál God. es el mandamiento de Dios? Multiply. Multiplicad. Spiritually, yes. Espiritualmente sí, But also to have pero babies. también tener bebés. Mucho bebés para Jesús. We should make a song about that. Deberíamos hacer una canción de eso. Mucho bebés para Jesús. Mucho bebés para Jesús. This is a new worship song for your Es una church. nueva canción de adoración para tu iglesia. You can have a copyright for this one. Y puedes tener el derecho de copiar esta canción. You know, Jesus loves children. Vale, Jesús ama a los niños. When they brought the children to Jesus, that he may touch them and bless Y them. cuando trajeron a los niños a Jesús para que Él los tocara y los bendijera, We read about it in Luke podemos 18:15. leer de esto en Lucas. And the disciples Y said, los discípulos dicen, oh, no. ah, no. The master is too El busy. maestro está demasiado ocupado. He cannot have anything to do with the No puede children. tener nada que ver con los niños. But Jesus called them and he rebuked Pero them. Jesús les reprendió. And he said, let the little children come to me and do not forbid them, for such is the kingdom of Y God. dijo, no paréis que los niños vengan a mí, dejo que vengan a mí porque de tal es el reino de Dios. Amen. Amén. Amen. Amén. Sometimes the Muslims understand it's important to have many babies. A veces los musulmanes entienden que es importante tener muchos bebés. But the Christians, we have more babies than Y the los Muslims. cristianos Right? vamos a tener más bebés que los musulmanes, ¿vale? Hallelujah. Now, you know, it's very important to practice what we Y preach. sabes, es muy importante practicar lo que predicamos. So maybe when you come home tonight, Así que cuando tú llegas a casa esta noche, you say, honey, let's practice the message. dices, cariño, vamos a practicar el mensaje. This Norwegian guy, he's got some crazy messages, doesn't he? Este noruego tiene un mensaje muy raro, ¿eh? Well, it's in the Bible, Bueno, está right? en la Biblia, ¿no? How to change nations for ¿Cómo Jesus. cambiamos las naciones para Jesús? Number 1, have many Vale, babies. número 1, tener muchos bebés. Number 2, Y número 2, churches that seeks the kingdom of God first. iglesias que buscan el reino de Dios primero. In Matthew 6:33, En Mateo 6:33, the Bible says, seek first the kingdom of God and his la Biblia righteousness. dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. And all the other things shall be added to Y you. todas las otras cosas serán dadas a ti. Kingdom first. El reino primero. El reino primero. Oh, that's nice. Sí, me gustó eso. El reino primero. El reino primero. El reino primero. Yeah. El reino primero. Can you sing? ¿Puedes cantar? 1, 2, Uno, 3. dos, tres. El reino primero. El reino primero. Yeah. El reino primero. Amen. The kingdom first. El reino primero.
So we need to ask Así que ourselves, tenemos que preguntarnos, what is the best for the kingdom? ¿qué es lo mejor para el reino? Not what is the best for me. No, ¿qué es lo mejor para mí? Now, have you heard about a man in the Bible called Obed Edom? ¿Y has oído en la Biblia a alguien que se llama Obed Edom? Okay. Now, he's a special Bueno, man. él es un hombre especial. And we read about him that the Ark of the Covenant ends up being in his house Y dicen que el arca del pacto estaba dentro de casa for 3 months. para 3 meses. And I will not take the details of the story, but in 2 Samuel chapter 6 and verse 10 we read about Y this. no voy a meterme en detalles, pero en 2 Samuel y capítulo 6, versículo 10 dice Because of special circumstances, que por causa de circunstancias especiales, the Ark of the Covenant with the glory of God is in the house of Obed Edom for 3 months. el arca del pacto de Dios está en la casa de Obed Edom por 3 meses. So the Bible says that David would not move the ark of the Lord with him into the city of David, but David took it aside into the house of Obed Edom the Gittite. The ark of the Lord remained in the house of Obed Edom the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed Edom and all his household. 2 Samuel En 6, segundo verse 10. Samuel capítulo 6 y versículo 10 dice que de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom, Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Obed Edom got a taste of the glory. Obed Edom recibió un poquito de un sabor de la gloria. So when you continue to read the Bible, Saboreó la gloria. Entonces, si tú sigues leyendo la Biblia, in the book of Chronicles, en el libro de Crónicas, you find Obed Edom's name many places. encuentras el nombre de Obed Edom en muchos lugares. There was a list of the doorkeepers of the temple. Había una lista de las personas que estaban cuidando las puertas del templo, Obed Edom is y there. Obed Edom está allá. Who is working with the treasury? ¿Quién está trabajando con la tesoría? Obed Edom. Obed Edom también. Who is working with the ¿Y worship quién está ministry? trabajando con el ministerio de adoración? Obed Edom. Está Obed Edom. Who's in the worship? ¿Quién está dentro de la adoración? Obed Edom. Obed Edom. ¿Y Why? por qué? Because he had tasted the glory of the Porque Lord. él probó la gloria de Dios. So he was the kind of Así que guy, él era el tipo de you know, in the church persona que en la iglesia, that when the pastor said, que cuando el pastor dice, we need someone to help in the worship ministry. necesitamos a alguien que ayude en el ministerio de adoración. Yeah, that's me. Yeah, Y él está como, oh, ese soy yo. Amen, amen. And then we need someone to volunteer to clean the church. Y necesitamos a alguien que sea voluntario para limpiar en la iglesia. Yes, that's Pues me. Yeah, ahí estoy yo. And then we need someone to help with the children's ministry. Necesitamos a alguien que ayude con el ministerio de niños. Yeah, Y I take that one. Yeah. ahí estoy yo. And then we need someone to help to bake some food for the Y church. necesitamos a alguien que cocine algo de comida para la gente de la iglesia. Obed Edom. Yeah, Y yes, Obed Edom that's está me. como, ahí estoy yo. And then we need someone to help with the Y offerings and the necesitamos money. alguien que ayude con las ofrendas y el dinero. yeah, y yes, yes, ahí yes, estoy, that's ahí me. estoy yo. Amen. Amén. This is like Obed Edom. Esto es el estilo de Obed Edom. Why? ¿Por qué? He had tasted the glory of the Porque probó Lord. la gloria de Dios. He wanted to serve Y quería Jesus. servir a Jesús. It was the kingdom Quiere el first. reino primero. Amen. Sometimes Y a veces we are like this. estamos como así. When the pastor comes Cuando or el some leader pastor comes viene y and say, dice, okay, vale, pues, brother, hermano, can you help out in the ¿tú puedes church ayudar en la iglesia with the con children? los niños? I will pray about it. Voy a orar sobre eso. And the pastor Y el says, pastor dice, brother, hermano, could you help out with the children tú podías ayudar con los niños every second week, cada 2 semanas, every third week, cada tercera semana a lo mejor, every fourth week, cada cuarta semana, every sixth week? cada sexta semana.
Okay. Vale. But I will not lead. Pero yo no voy a llevar las cosas, I will ¿vale? not take No voy a tomar responsibility. la responsabilidad esa de ser el líder, ¿vale? Now these people do not exist in Spain, of Y course. estas personas no existen en España, claro que no. But they are in other En nations. otras these people. naciones sí, pero aquí... But we are not like Pero that. no somos así. We love to A nosotros serve. nos encanta servir. The kingdom El reino first. primero. And Y if it is where the kingdom needs me the most, si es donde el reino me necesita más, it also means for men significa también para los hombres that you need to work with the que children. tenéis que trabajar con los niños también. Because if the kids in Porque church si los niños en la iglesia only have women as examples, solo tienen mujeres como ejemplos, something is not hay right. algo como que no está bien. Amen. Amén. So we need to have some men out Así que there necesitamos algunos hombres allá who is teaching the que 3-year-olds. están enseñando a los niños de 3 años. Amen. Amén. Heroes of faith for the next generation. Heroes of faith for the next generation. Heroes of faith for the next generation. A Of los faith héroes for the de next- fe de la siguiente generación. Now, if you read the book of Si Chronicles, tú lees el libro de Crónicas, you read what happened to the descendants of Obed-Edom. puedes leer lo que pasó con los descendientes de Obed-Edom. They all wanted to serve God. Todos querían servir a Dios. And we find 68 of the descendants of Obed-Edom in Scripture. Y encontramos 68 descendientes de Obed-Edom en la escritura. Why? ¿Y por qué? Because Obed-Edom seek the kingdom of God first. Porque Obed-Edom buscó el reino de Dios primero. Amen. Amén. Kingdom of God first. Reino de Dios primero. Reino de Dios primero. Is that right? Can you sing that? Reino de ¿Puedes Dios cantar eso? primero. Reino de Dios primero. Reino de Dios. Come on. Reino de Dios. sí. No. You are not Norwegian. Ustedes no sois noruegos, ¿eh? You are Latino. ¿Sois latinos? They say that you sing loud. Me dicen right? que cantáis bien alto, ¿no? Can you stand up for a second? Así que si podéis poner de pie. One, Y two, 1, three. 2, 3. Reino de Dios primero. Reino. Yeah. Reino de Dios primero. Reino. Primero. Want to see the kingdom? See the church arise. Want to see the kingdom? See the church arise. Hey, yeah. Now, Y ahora, can you sing to your neighbor? ¿puedes cantar a la persona que está al lado tuya? Because the Bible says, Porque la Biblia dice, sing to one another. cantad el uno al otro, Sing to one cantad el another. uno al otro. With songs and spiritual songs. Con 1, 2, canciones 3, espirituales, 4. así que- Reino de Dios primero. Reino. Yes. Reino de Dios primero. Very good. Muy bien. Now we are finished. Number 3. Número 3. How to change nations for ¿Cómo Jesus cambiar naciones para Jesús? is to have a missionary Es de lifestyle. tener un estilo de vida misionero. We talked about missions a lot yesterday, Hablamos mucho de misiones ayer. and how Matthew 28:18 says that Jesus says, "All authority has been given to me in heaven and on Y earth. como en Mateo decía de que toda la autoridad ha sido dada a mí del cielo y de la tierra. Go therefore and make disciples of all the nations." Id entonces haciendo discípulos de todas las naciones. He says, Él "Go." dice, id. Wow. Do you know what "go" means ¿Sabe lo que significa id in Hebrew and Greek and Finnish en hebreo, and Spanish? griego, finlandés? It means to go. Significa de ir. Sometimes A veces ir. ir. Wow. So sometimes we say like A this. veces decimos lo siguiente.
Wow. Wow. Are you going? ¿Tú te vas? You're going to preach the ¿Te gospel? vas a ir a predicar el evangelio? Wow. Wow. You must have a special Tú calling. tendrás un llamado muy especial, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. If Jesus said go, Si Jesús dice ir, you need a stronger calling to stay. entonces necesitas un llamado más fuerte para quedarte. What do you mean? ¿Qué quiere decir? Well, we are all missionaries, right? Pero todos somos misioneros, ¿verdad? And I was saying yesterday here, Y yo estaba diciendo ayer acá you are so que blessed. estáis tan bendecidos You can see que Africa from podéis ver here. África desde aquí. Libya, Libia, Algeria, Algeria, Morocco Marruecos. needs the gospel. Necesito el evangelio. And the Bible says, Y la Biblia dice, love your neighbor as yourself. ama a tu prójimo como a ti mismo. Who is your ¿Y neighbor? quiénes son los vecinos? Morocco. Marruecos. Amen. I love them, Les amo, but I will never go there. pero nunca iré para allá. You know, some people think that missionaries are a special kind of Tú people. sabes, alguna gente piensa que los misioneros son un tipo de personas muy especiales. But I know that the Spanish people, they are like Pero missionaries, yo sé right? que los españoles son como misioneros, ¿verdad? A time in your history, Había tiempos en la historia you went everywhere in the whole donde world. fuisteis por todas partes en el mundo. One time we had a visit from some Italians in our Una house, vez nos visitó algunos italianos a la casa, Italian family, una familia italiana. 10 days. Por 10 días estaban ahí. And we discovered they were very worried. Y descubrimos que estaban muy preocupados. What do they eat in Norway? Y estaban pensando, ¿qué van a comer en Noruega? You know, solo salmone. So you know what they did? Así que They brought their own chef. lo que hicieron es que trajeron su propio chef. So the Y family, the aquí- uncle, así que estaba la familia, el tío. the uncle was the El chef, tío era el chef, and we thought we are going to make food for them 10 days, our guests. el cocinero, ¿no? Y nosotros pensamos que íbamos a hacer comida para nuestros huéspedes por 10 días. And then the Italian chef came into the Y kitchen, vino el cocinero italiano a la cocina a whole suitcase Y with tenía- Italian food, y tenía una maleta entera llena de comida italiana. 25 kilos. 25 kilos. Pasta, parmigiano, mozzarella, è fantastico, mangiare italiano, mua, eh? Y eso, ¿sabes? So I discovered Así something. que yo descubrí algo. Jesus told us to go into the whole world, right? Jesús nos dijo de ir a todo el mundo, ¿verdad? And he sent us out 2 by 2. Y nos envió 2 por 2. And if the Italians are going to be obedient to the Great Commission, Y si los italianos van a ser obedientes a la gran comisión, one is a preacher, one is a preacher, uno es el predicador and the other one is a chef. y el otro es el cocinero. Sometimes when I speak like this, A veces cuando hablo así, I know what's going on in your mind. yo sé lo que está ocurriendo en vuestras mentes. Ay, ay, ay. Morocco, it's nice. Ay, sí, Marruecos está bonito, pero I am serious. estoy en serio. I'm serious. Estoy en serio. In my little nation, Norway, En mi nación pequeñita, Noruega, only 5 million people. solo 5 millones de personas. We used to be the poorest nation in Europe. Éramos la nación más pobre de toda Europa. Every third Norwegian emigrated Cada tercer noruego emigró to America a los Estados Unidos because there were no jobs, porque no había trabajos, no future, no había futuro and no hope. y no había esperanza. One third. Un tercero That's a lot of de people la población, eso son mucha gente in a small nation. en una nación tan pequeña.
But at the same time, Pero al mismo tiempo, the Lord started to touch our nation's hearts. el Señor empezó a tocar los corazones de nuestra nación. And do you know who was leading the way? ¿Y sabes quién estaba llevando el camino? The women. Las mujeres. They had understood that the nations needs Jesus. Ellos entendían que la nación necesitaba a Jesús. And this was the 1800s. Y esto era hace los años de 1800. They didn't have any money to give. No tenían dinero para dar. So the women started to make things, Así que las mujeres empezaron a hacer cosas, bake things, cocinar cosas. and then they sold it. Y después lo vendían. And they gave the proceeds to missions. Y daban lo que ganaban a las misiones. And from the small nation of Y Norway, de la nación pequeña de Noruega, thousands of missionaries were sent miles de misioneros fueron enviados all over the world. por todo el mundo. Norway became the #1 sending nation in the world per capita. Noruega se hizo el lugar más grande de enviar misiones por área que había. And you know what happens? ¿Y sabes qué pasa? When you sow, Que cuando tú siembras, you will reap. vas a cosechar. It's impossible to do Es this imposible hacer esto and not be y blessed. no ser bendecido. Amen. Amén. Our nations became a blessed nation. Nuestra nación se hizo una nación bendecida. Not because we discovered oil 30, 40 years ago, No porque descubrimos petróleo hace 30, 40 años, but because the church of God was leading the way pero porque la iglesia de Dios estaba llevando el camino to send missionaries all over the para world. enviar misioneros por todo el mundo. Amen. Amén. If we don't have a vision for missions, Si no tenemos una visión para misiones, it is because our Christianity is not worth exporting. es porque nuestro cristianismo no vale la pena exportar. Ajá. Amen. Pues. Number 4. Ok, número 4. What are we talking about? ¿De qué estamos hablando? Change the nation for Jesus. Cambiar la nación para Jesús. If we are going to change the nation for Si Jesus, vamos a cambiar la nación para Jesús, we need to reach the youth of the schools and tenemos universities. que alcanzar a los jóvenes de los colegios y universidades. The key to change the nation are the young people. La clave de cambiar una nación son los jóvenes. But how can we reach them? Pero ¿cómo podemos alcanzarles? Where are they? ¿Dónde están? I believe we can reach the youth of the Yo nations, creo que podemos llegar a los jóvenes de las naciones school by school, escuela por escuela, classroom by classroom, clase por clase, university by university. universidad por universidad. Amen. Amén. And we also have to Y understand también tenemos que entender that the university campus today que el campamento de la universidad hoy día is the society tomorrow. es la sociedad de mañana. The future politicians, leaders, media people, Los políticos, personas business de people, lawyers, telecomunicaciones, de negocios, abogados, doctors, doctores, where are they today? ¿dónde están hoy día? Universities. Están en las universidades. And sometimes as the Y a church, veces nosotros como la iglesia we have been thinking, hemos estado pensando, should we do something about that? ¿deberíamos hacer algo sobre eso? Yes, we should. Sí, deberíamos. And in the Bible, Y en la Biblia there is a special book hay un libro especial about what God can do through godly university students. sobre lo que Dios puede hacer a través de estudiantes en la universidad. Did you know that? ¿Sabías eso? It's the book of Daniel. Es el libro de Daniel. In Daniel 1:4, En Daniel 1:4 we read about this young Jewish man leemos este joven judío in whom there was no blemish. They were good looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand, who had the ability to serve in the king's palace, and whom they might teach the language and the literature of the Chaldeans. Daniel 1:4. muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados de toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. They were like students in the University Eran of como Babylon. estudiantes en la universidad Like students in the University of Babylon. de Babilonia. New language, Un nuevo idioma, new culture, nueva cultura, new knowledge. nuevo conocimiento, So challenges, such challenges. tantos desafíos. But they were strong in the faith. Pero eran fuertes en la fe.
And they y prayed. oraban. And instead of them being influenced, it was these students who were influencing Y society. en vez de ellos siendo influenciados, eran ellos que estaban influenciando la sociedad. And we know how God elevated Y them. nosotros sabemos cómo Dios los elevó. And Daniel ends up like the prime Y minister. Daniel termina como el primer ministro, ¿no? Amen. Let me ask you a question. Deja que te haga una pregunta. Why couldn't that be you? ¿Por qué no podías ser tú? Do you say that Christians should be engaged in politics? ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿Que los cristianos deberían meterse en la política? Dangerous. Eso es peligroso, ¿no? Very dangerous. Muy peligroso. Christians should not do that. Cristianos no deberían hacer eso, ¿no? They should be in the church and pray. Deberían estar en la iglesia orando, ¿no? One question. Una pregunta. In Spain, En España, do you love your politicians? ¿amáis vuestros políticos? When you open the newspaper in the morning, Cuando abres el periódico por la mañana, oh, they are fantastic. ¡ay, mire qué maravillosos son! Or O when you watch the news cuando miras la noticia and you sit there having your café con leche, y te sientas ahí tomando el café con leche, what do you say? ¿qué dices? Stupid idiots. ¡Qué tonto, estúpido! Estúpido, sí, mucho estúpido. But is this happening in Spain? Esto ocurre en España. Sí. Now, you know what? Entonces, The Bible tells la Biblia us nos dice in 1 Timothy chapter en 2 1 Timoteo capítulo 2 and verse y 1, versículo 1, therefore exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. 1 Timothy 1, 2. esto era en 2:1. 1 Timoteo 1, 2. 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es lo bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. Now, we are called to pray for the politicians, right? Y ahora, somos llamados para orar para los políticos, ¿verdad? But we live in a democracy. Pero vivimos en una democracia. And Paul used his right as a Roman citizen all the time. Y Pablo usó su derecho como ciudadano romano todo el tiempo. So maybe you are the future mayor of Así que a Estepona. lo mejor tú vas a ser el alcalde futuro de Estepona. Maybe you are the future leader of A lo Andalusia. mejor tú vas a ser un líder en Andalucía. Maybe you are the future leader of A lo Spain. mejor tú vas a ser un líder de España. Why not? ¿Y por qué no? In Norway, En Noruega we had a young man. tenemos un hombre joven He believed in God, que él creía en Dios. but he was not active in the faith. No estaba activo en la fe. He was reached as a student. Y él fue alcanzado cuando era estudiante. He started to follow Jesus Y powerfully. empezó a seguir a Jesús de una forma poderosa. 30 years later, 30 años después, he became our prime minister. se convirtió en nuestro primer ministro. And he sits on national Y television él se sienta en la televisión nacional at Christmas en time las Navidades and says, I love Jesus. y dice, yo estoy enamorado de Jesús. The best thing that happened to me was Jesus Christ. Lo mejor que me ocurrió era Jesucristo. Why couldn't that happen in ¿Y Spain? por qué no podría ocurrir en España? But I don't want to. Does that mean I have to be engaged in a political party? ¿Pero eso qué significa? ¿Que tengo que meterme en un partido político? Yes. Sí, But I don't agree with everything in the party. pero no estoy de acuerdo con todas las cosas que dicen en el partido político. You think Daniel agreed with everything? ¿Tú crees que Daniel estaba de acuerdo con todas las cosas que decían también en ese tiempo? Mm,
Maybe God is calling A lo people mejor Dios está llamando personas to take a different journey. que vayan en un viaje diferente. What are we talking about here? ¿Y de qué estamos hablando aquí? Changing nations. Cambiando naciones. The mayor of London El alcalde de Londres is a Muslim. es un musulmán. The former mayor of Berlin El que era el alcalde de Berlín was a homosexual. era un homosexual. Why couldn't the future prime minister of Spain be a born-again believer in Jesus? ¿Por qué no podía ser el futuro primer ministro de España un creyente nacido de nuevo? Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. I will talk about something related. Y voy a hablar sobre esto un poquito. How can we change the nations for Jesus? ¿Cómo podemos cambiar las naciones para Jesús? Reach the schools, universities. Llegar a los colegios, universidades Engaged in politics. y meternos en la política. Not just complain, No solamente quejarnos todo el rato, but be a part of the solution. sino ser parte de la solución. And my next point Y mi is, siguiente punto es be pioneers in business. ser pioneros en los negocios. Oh no, this is not Christian. Oh no, pero esto no es cristiano, ¿eh? Money is dangerous. Porque el dinero es peligroso. No. No. Money is like a knife. El dinero es como un cuchillo. You can cut bread. Tú puedes cortar el pan, Good. muy bien. You can kill a guy. Puedes matar a alguien, Bad. malo. Money El dinero can be used for good and for se puede bad. usar para el bien o para el mal. And this is what happened in my Y esto es lo que nation. pasó en mi nación. We were poor. You heard about that. Que éramos pobres, ¿no? Y ya te he dicho de eso, ¿no? 1/3 emigrated. You heard about Y un that. tercero se inmigraron, ya te lo dije. But then came a move of God. Then came a move Pero of God. después vino un mover de Dios. A young man, Y un hombre joven, 25 years old, de 25 años, was filled with the Holy estaba Spirit. lleno del Espíritu Santo. Over 200 years ago, Hace como 200 años. it was forbidden for anyone but the priest to preach. Y fue prohibido durante esos tiempos, aparte del sacerdote, para predicar. He was put in prison for 10 years together. Y le metieron en la cárcel por 10 años. He suffered a lot, Sufrió mucho. but he went everywhere preaching. Pero él iba por todas partes predicando. And churches were started illegally. Y iglesias empezaron ilegalmente. In the farms, in the barns, in the homes. En las granjas, en las casas. But we were so poor. Pero éramos tan pobres. But he had a gift from God. Pero él tenía un don de Dios. He saw possibilities. Y vio posibilidades. And he said to the poor believers, Y él lo dijo a los creyentes, esos pobrecitos. look at the forest. Mira los bosques. The forest has always been Pero there. el bosque siempre ha estado ahí. Cut it down. Cortadlo. Make planks. Y haz madera. Of the planks. Y más como pedazo de madera. Build ships. Edificad barcos. Transport cargo. Empezad a transportar cosas. Ah, Pues, vale. good idea. Buena idea. Look at the river, he said. Mira el río, él dijo. The river? ¿Y el río? It's always been El there. río siempre ha estado ahí. Yes, but you can make a mill here. Sí, pero puedes hacer un molino acá. And then you can make the wheat and the Y después grain. podéis como empezar a You can start to export moler this. los granos de trigo y cosas. You know what happened in our nation? ¿Y sabe lo que pasó en nuestra nación? The Christians became the best business people. Que los cristianos se hicieron en las mejores personas de negocio. Because they saw with the eyes of faith. Porque vieron con ojos de fe. We talked about yesterday. Hablamos ayer, ¿no? Caleb, De Caleb, who saw the que possibilities, vio las posibilidades, who was of a different spirit. que tenía un espíritu diferente. Amen. He saw with the eyes of faith. Él vio las personas de fe. And you know what? ¿Y sabes qué? It changed our nation. Cambiaron nuestra nación. It lifted us out of poverty, Nos sacó de la pobreza, giving to missions dando a misiones and entrepreneurial. y siendo
business instigadores, opportunities. personas que hacen negocios. So in nuevos. the middle of the revival in Norway, Así que en medio del avivamiento ahí en Noruega, they started factories, empezaron fábricas, textile industries, una industrias textiles, salt mines, minas. and this is what Y happened. esto es lo que ocurrió. Our nation was changed. Nuestra nación cambió. 1,000 new businesses were started in the revival. 1000 negocios empezaron en el avivamiento It changed our nation. y cambió nuestra nación. The Christians were hardworking. Los cristianos trabajaban duro. When others were late to work, they were early. Cuando otros eran tarde para trabajar, ellos estaban temprano. They worked a bit harder than anyone else. Trabajaban un poquito más duro que todos los demás. Why? ¿Y por qué? Because they did their service unto the Lord and not to men. Porque servían a Dios y servían como si fuera para Dios y no para hombres. And let's pray Y vamos a orar that God can raise up business people que Dios levante personas de negocios in en Spain España who loves que Jesus, aman a Jesús, who loves the church, que aman a la iglesia, who loves the que ama a las nations, naciones, who loves the que missions, ama las misiones, who don't live selfish que no lives. viven vidas egoístas, Business people who lives to give. sino personas que viven para dar. Have you been brushing your teeth today? ¿Has estado cepillando tus dientes hoy? Thank you. Gracias. Have some of you used Colgate? ¿Algunos de ustedes habéis usado Colgate? Did you know ¿Sabéis that the one who invented que Colgate, la persona que inventó Colgate he was a Christian. era un cristiano? And first he started to give 10%. Y primero empezó a dar 10%. And the Lord blessed Y him. el Señor le bendijo. Then he started to give 20%. Después empezó a dar 20%. And the Lord Y el blessed him. Señor le bendijo. So he started to give Así que 30%. empezó a dar 30% And y 40%. 40%. He ended up giving 90% Y terminó dando 90% and living on y 10%. viviendo en el 10%. And he gave millions. Y dio millones. So next time you brush your teeth, Así que la siguiente vez que estás cepillando los dientes, you can think about being a giver for puedes Jesus. pensar en ser un dador para Jesús. I want to give to Jesus. Quiero dar a Jesús. I want to give to Jesus. Quiero dar a Jesús. Amen. Very good. Muy bien. Thank you. You want to hear two more things? ¿Quiere escuchar un par de cosas más? How to change a nation for ¿Cómo Jesus? cambiar una nación para Jesús? Bless what God blesses. Bendice lo que Dios bendice. Bless Israel. Bendice Israel. Israel? Israel. You mean ¿Tú qué quieres decir? in the Middle East? ¿En el Medio Oriente? Uh-huh. Sí. Let's read what the Bible says. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Numbers 24:9. En Números 24:9. The nation is like a mighty lion. La nación es como un león poderoso. When it's sleeping, no one dares to wake Cuando it. está durmiendo, nadie se atreve de despertarlo. Whoever blesses Israel will be El blessed. que bendice Israel será bendecido. And whoever curses Israel will be cursed. Y el que maldice Israel será maldito. Now, Y ahora, if anyone gave you a fantastic gift, si alguien te diera un regalo fantástico, what would you ¿tú say? qué dirías? Thank you very much. What would you say? ¿Qué dirías? Muchas gracias. What did the Jews give us? ¿Qué nos dieron los judíos? The prophets, Los profetas, the scripture, la escritura, the Messiah according to the el flesh, Mesías según la carne, the Gospels, los evangelios, the apostles. los apóstoles. Are you thankful for ¿Estás it? agradecido por eso? Have you said thank you ¿Has dicho gracias to the one who gave it to you? a el que te lo dio?
We should. Deberíamos. It's called to bless. Es llamado bendecir. We live in strange times in Europe. Vivimos en unos tiempos extraños en Europa. Anti-Semitism is on the rise. Antisemitismo está levantándose. The church is supposed to be different. La iglesia debería ser diferente. Let's bless what he blesses. Vamos a bendecir lo que Él bendice. And he will bless us. Y Él nos bendecirá a nosotros. Amen. Amén. Hallelujah. In Romans chapter 9, En Romanos capítulo 9, this is what we read. esto es lo que leemos. It talks about the Israelites to whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises of whom are the fathers, and from whom according to the flesh Christ came, who is over all the eternally blessed God. Amen. It's Romans 9. En Romanos 9, versículo 9 dice, 4 and 5. Yeah. ok, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Let me just testify just for 1 Deja minute. que testifique por un minuto. We are so busy. Estamos tan ocupados. We have a church. Tenemos la iglesia. I'm a pastor, Soy un pastor, but I'm also the principal of a Bible pero college. también soy el director de un colegio bíblico. We have Jesus Revolution Tenemos Jesus Revolution to the nations. a las naciones. We have Jesus Movement in the schools and universities. Tenemos un movimiento de Jesús dentro de las universidades y los colegios. We have evangelistic Tenemos campaigns. campañas evangelísticas. We make music. Hacemos música. We write books. Escribimos libros. We travel. Viajamos. But last year the Lord told Pero el us, año pasado Dios nos dijo, you need to connect the next generation to Israel. tenéis que conectar la siguiente generación a Israel. We decided to start to take young people to Y Israel. empezamos a llevar jóvenes a Israel. And now young people are traveling with us to Y Israel ahora jóvenes viajan con nosotros a Israel to learn to bless what God para blesses. aprender a bendecir lo que Dios bendice. It's called Israel Next. Se llama Israel Next. Okay, one more thing. Vale, pues una cosa más. If we want to see the nations change for Si Jesus, queremos ver las naciones cambiadas para Jesús, very good. muy bien. We believe that we must have massive prayer. Entonces creemos que deberemos tener mucha oración. Lots of prayer. Mucha oración. Now, I have a simple theology. Y ahora yo tengo una teología. You want to hear? ¿Queréis escucharlo? If you pray a little, Si tú oras un poco, just a little will happen. solo un poco va a ocurrir. If you pray much, Si oras mucho, much will happen. mucho ocurrirá. But if you pray a lot, Pero si oras mucho, yes, very much will happen. mucho va a ocurrir. Thank you. Vale. Now, in Luke chapter 18 Ahora en Lucas capítulo 18, and verse 1, en versículo 1, we read a very leemos strange word. una palabra muy extraña Then he spoke in parable to them que dijo que habló en parábolas a ellos, that men always ought to pray and not lose heart. que debemos siempre orar y no perder el ánimo. And let's see if I can have an example. Y a ver here. si puedo tener un ejemplo acá. You, brother, Tú, hermano, you come and help. Yes. ven aquí. Yes, yes. Okay. Vale. And okay. Can you come and help me? ¿Tú me podías ayudar? Yes. Sí. Thank you. Now you come here. Ven aquí. You just do what I say. So you're going to be okay, okay? So you can stand there. And then you're over here. Let's read what the Bible says. Vamos a leer lo que le dice la Biblia. Okay, you stand there. Ponte tú de pie, aquí. You're over Sí. here. Sí. Okay, here we go. Tú. Ajá. Now,
Entonces, Jesus is telling a parable, Jesús right? está contando una parábola, ¿vale? He spoke a parable to them that men always ought to pray Dice, and not lose heart. dice que habló una parábola a ellos que todos los hombres deberían orar y no perder el ánimo. And this is what he says. Y esto es lo que dice. There was in a certain city Había en una cierta ciudad a judge who did not fear God un juez que no temía a Dios. or regard man. Look at him. Mírale. But, Pero, and this is just acting now, y okay? aquí solo estamos actuando, ¿vale? There was a widow in the city, Había una viuda en la ciudad and she came to the judge, y ella vino al juez and she y said, le dijo, get justice for my adversary. haz justicia por mi adversario, Give me justice. dame justicia. Now you need to look very, Y very tienes que serious. parecer muy serio, ¿vale? Yes, yes, yes. Sí, muy serio. And he would not for a while, Y no lo hacía por un tiempo. but afterward he said within himself, Pero después dijo dentro de sí, though I do not fear God nor regard man, yet because this widow troubles me, I will avenge her. aunque yo no temo a Dios y no temo al hombre y no me importa esta persona, pero como esta viuda siempre me está molestando, Lest by her continual coming she weary me. no va a ser que como viene tantas veces me va a cansar. Now what is happening here? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Okay, Vale, Andrés, ponte acá. so Entonces, she comes ella viene and she says, y dice, give me my right. dame mi justicia, Okay, give me my right. dame And he- justicia. And he says, Y él dice, no, in German, en al- it's even more effective in German. así eres más efectivo en alemán, ¿no? Okay, she comes back. Y entonces ella vuelve And now y ahora she's even more está determined. más determinada que nunca. So she Así says, que ella dice, give me my right. dame mis derechos. And he says, 9. No. No. No, okay, okay. She comes again. Y ella vuelve And now she's even more determined. y ahora está más determinada que nunca. And she says, Y dice, give me my right. hazme justicia. And he says, Y él dice, no. no. But now, Pero ahora, this lady, esta mujer she is so determined está tan determinada that she is going to have her rights. que ella va a tener su justicia. So she is so Así angry. que está tan enfadada And he's coming toward que viene a her. él And he says, give y me my le dice, rights. dame mi justicia. Dame lo que merezco. Dame justicia. And the Bible Y la says, Biblia dice now we are just reading the Bible together que here. estamos leyendo la Biblia aquí juntos, ¿sabes? He became so Que afraid a él le entró miedo, that he decided to give her que her rights. decidió darle lo que ella quería, que era justicia. Mhm. Now, Entonces, let's continue the reading here vamos a seguir leyendo acá, because the Bible porque la says, Biblia dice, hear what the unjust judge said. oye lo que hizo el juez, en versículo 6 dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Thank you. Are you okay? ¿Estás bien? Okay. Shall God not avenge his elect who cry out day and night? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Though he bears long with them. I tell you that he will avenge them speedily. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. What are we talking about here? ¿De qué estamos hablando acá? It's a parable about prayer. Es una parábola sobre la oración. Thank you very much for Muchas your kind help. gracias. Let's give them a good hand. Vamos a darles un aplauso. Sometimes we pray like this. A veces oramos como esto. Help me, God. Ayúdame, Dios. Amen. Amén.
You didn't help me. ¿No me ayudaste? Didn't work. ¿No funcionó? Pues Finished. ya se acabó. No. What did Jesus say ¿Qué here? dice Jesús acá? Those who cry out to Him Aquellos que claman a Él day and día y night. noche. In history, En la historia there was a man called John Knox había un hombre que se llamaba John Knox from Scotland. de Escocia. And you know how he ¿Y prayed? sabes cómo él oraba? He prayed like this. Oraba así. Give me Scotland or I die. Give me Scotland or I die. Dame Escocia o me muero. And Queen Elizabeth of England, Y la reina Elizabeth de Inglaterra, she feared the prayers of John Knox. ella temía las oraciones de Juan Knox o John Knox more than the armies of France. más que los ejércitos de Francia. What are we talking about? ¿De qué estamos hablando? Changing nations. Cambiando naciones. In our city, En nuestra ciudad we have started something, hemos empezado algo a center where we are going to pray day and night que vamos a orar día y noche for revival in our nation, para el avivamiento de nuestra nación, for revival in Europe. para el avivamiento en Europa. And I believe Y yo creo that if Spain is going to be changed, que si algo va a cambiar, we cannot just pray nice prayers, no solamente tenemos que orar oraciones bonitas, but God needs His church to rise up pero que Dios necesita que su iglesia levante and to cry out to Him y clame a Él for hours, for days, for nights. horas, días, noches. Give us Spain. Dame España, Give us the youth of Spain. danos los jóvenes de Give España, us souls. danos almas, Give us the nation. danos las naciones. So, Así que the Bible says, la Biblia dice, when the Son of Man comes, will He really find faith on earth? cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a encontrar fe en la tierra? Will He find this kind of faith? ¿Encontrará ese tipo de fe? Or will He find His church? ¿O va a encontrar su iglesia Just watching Netflix. solo mirando Netflix? Sometimes when the church has a prayer meeting A veces cuando la iglesia tiene una reunión de oración in the family, en la familia, the wife says la mujer dice to the husband, al marido, you go today. tú vete hoy, ¿vale? And the man says, Y el hombre dice, you go today. vete tú hoy, ¿vale? It's probably best we both stay home. A lo mejor sería mejor que los dos nos quedamos en casa. It's raining Porque outside. está lloviendo ahí afuera, entonces, How can we pray when it's raining outside? ¿cómo vamos a estar ahí orando cuando está lloviendo ahí afuera? I'm sure people in Spain are not like this, Yo estoy seguro que la gente en España no son así. but in some other nations in Europe. Pero algunos países de Europa, pues, Come on! venga, We want Europe to be changed! queremos que Europa se cambie, We want our nations to be queremos changed! que nuestras naciones cambien. So it's time to pray! Así que es tiempo de orar. Amén. Amén. Let's stand on our feet. Vamos a ponernos de pie todos. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Yes, the worship team can come up here. Si el equipo de adoración puede subir aquí adelante. You know, Sabes que in Matthew chapter 9 en Mateo capítulo 9 and verse 36, y versículo 36 we read that leemos que Jesus talks about prayer. Jesús habló sobre la oración. This is a missions conference. Y esto es una conferencia de misioneros. Verse 35. En versículo 35 That Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like
sheep having no shepherd. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. You know the word send in Greek ¿Sabes la palabra enviar en griego? is the word ekbalo. Es la palabra ekbalo. Everybody say ekbalo. Todo el mundo que diga ekbalo. And it's used all over the New Testament. Y se encuentra por todo el Nuevo Testamento. Every time Jesus is casting out devils, Cada vez que Jesús está echando fuera de los demonios, it's the same word. es la misma palabra. So actually it says, drive out the workers. Así que en verdad está diciendo de como de sacar para afuera los obreros. And sometimes I've been thinking, Y a veces yo estaba pensando, maybe the demons and the workers have something in common. a lo mejor los demonios y los obreros tienen algo en común. You know what? ¿Sabes qué? They both want to stay where they are. Los dos se quieren quedar en su sitio. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! But we pray Pero oramos that the Lord que el Señor will send forth workers envíe los obreros to the neighborhoods, a los vecindarios, to the next town, al siguiente pueblo, to the next village, a la siguiente aldea, to the next neighborhood, al vecindario de al lado, to the youth, a los jóvenes, to the universities, a las universidades, to the Muslims in a the los city, musulmanes de esta ciudad, to a Morocco, Marruecos and to the ends of the world. y hasta los confines de la tierra. Are you willing to go? ¿Estás dispuesto de ir? Are you willing to go? ¿Estás dispuesto a ir? In Norway, En Noruega there was a biker, había una persona que iba de moto o bicicleta, a tough, rough, biker guy, un motociclero de estos, muy duros, fuertes así, criminal like Hell's Angels. criminal como los Hells Angels. He got saved, Él fue salvo, radically saved. radicalmente salvado. And the Lord said, Y el Señor le dijo, you need to learn Arabic, tienes que aprender árabe, because I sent you to plant churches in Northern Africa. porque te voy a enviar a plantar iglesias en el norte de África. And he did that. Y él hizo eso. Amen. Amén. Amén. The nations are waiting for us. Las naciones nos esperan. Let's pray together. Así que vamos a orar juntos. Father God, Padre Dios, I thank you yo te doy las gracias that you have a plan and purpose for our lives. que tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas. I thank you that we can see nations change. Y que podemos ver las naciones cambiadas. Hallelujah. Aleluya. We believe, Lord, Creemos, Dios, that you are calling us que tú nos llamas to seek your kingdom de first. buscar tu reino primero. We believe, Father, Creemos, Padre, that you are calling us to live a missionary que tú lifestyle. nos llamas a vivir una vida misionero. That you are calling us to reach the schools and universities. Estilo misionero llegando a los colegios y universidades. That you are calling us to be pioneers in Que nos business. estás llamando para ser pioneros en los negocios. That you are even calling some people like Daniel to engage politically. Y estás llamando personas como Daniel para meternos políticamente involucrados. You are calling us to bless Israel. Y que nos llamas a bendecir Israel. And you are calling us to pray for our Y nations. nos llamas de orar para nuestras naciones. To intercede for our nations. De interceder para nuestras And to naciones. say, Lord, give me my Y rights. decir, Señor, dame mi So now we justicia. thank you Así que ahora te doy las for a gracias time of revival. por un tiempo de avivamiento In Jesus' en name. el nombre de Jesús. Let's just worship the Lord Y together. vamos a adorar a Dios juntos. Let's worship the Lord together. Vamos a adorar a Dios juntos.
moment, En este momento, why don't just we bow our heads, ¿por everybody? qué no nos inclinamos nuestras And I want to ask this cabezas? question. Y quiero hacer esta pregunta. Maybe you're here in the church today Que a lo mejor estás en esta iglesia hoy and you don't have peace with God. y no tienes paz con Dios. The most important thing that happens in your life La cosa más importante que ocurre en tu vida is that you have Jesus as your Lord. es que tienes Jesús como tu Señor. It's the most important decision that you will ever take. Esa decisión más importante que jamás vas a tomar. Maybe you grew up in a Christian home, A lo mejor creciste en una familia cristiana, but you haven't made your own decision. pero no has hecho tu propia decisión. Maybe you used to follow Jesus, A lo mejor antes seguías a Jesús, but something was broken pero algo fue roto and you went away from the Lord. y te alejaste del Señor. Maybe you never have known O a Jesus lo mejor nunca has conocido a Jesús and you came here with a friend today. y viniste con un amigo hoy. No matter what situation you are in, Pues no importa qué situación estás, it's so important es tan importante that you make sure that you are right with God. que tú te aseguras que estás bien con Dios. So this morning God is calling on your heart. Así que esta mañana Dios está llamando a tu corazón. So let's just Y a veces vamos a let's solo just be in an attitude of prayer right now. estar en una actitud de oración a lo mismo. And if you don't know, Y si tú no sabes, if you're on your way to heaven, si tú no estás en el camino al cielo, if you don't know if you have peace with God, si no sabes si tienes ese paz con if you don't Dios, know that you are right with God, si no sabes que estás bien con Dios, Jesus loves you. Jesús te ama, He has a plan for your life. tiene un plan para tu vida. He wants you to surrender everything to Him. Él quiere que tú brindes todo a Él. It's a fantastic life. Es una vida fantástica. He died for you, Él murió por ti, that you should not perish, que tú no perezcas, but have eternal life. sino que tengas vida eterna. So this moment, as we have our eyes, have our head bowed down, Así que en este momento, con la cabeza inclinada, I ask you to raise your hand. quiero que levantes tu mano. If you say, "Pray with me," Si tú dices, I need peace with God. yo quiero tener paz con Dios, I need to be right with God today. yo tengo que estar bien con Dios. I need hoy. to receive Jesus as my Lord. Tengo que recibir a Jesús como mi Señor. If that's you, I ask you to raise your hand. Esta eres tú, si este eres tú, This quiero que moment. levantes tu mano en este momento. Raise your hand if you say, "I want to receive Jesus." Levanta tu mano si estás diciendo, yo quiero recibir a Jesús. God bless you. God bless you. Dios God te bless you. bendiga, Dios te bendiga. God bless you in the back there. Dios te bendiga ahí atrás también. God bless you in the back there. Dios te bendiga ahí atrás. God bless you too. God Dios bless te you. bendiga también. God bless you. I see all your hands. Dios te bendiga y veo esas manos. Father God, I thank you Y Padre Dios, yo te doy las that you gracias have a plan and purpose for our que lives. tú tienes un plan y un propósito para nuestra vida. You know what? ¿Sabes qué? Jesus died for our sins. Jesús murió por nuestros pecados. He gave his life for us on the cross. Él entregó su vida para nosotros en la cruz. Publicly, Públicamente, he gave it all for us. Él entregó todo para nosotros. And we would like to pray for each and every one of Y you. nosotros queremos orar para cada uno de ustedes. But it's hard for us to come where you are, Pero es difícil ir a donde tú estás, all around in the aisles. allá en los pasillos. So as we are singing this Así song, que, solo mientras que cantamos esta canción, I want to invite you to come forward to the quiero front here, invitarte que tú subas acá adelante so we can pray together. para que podamos orar juntos Amen. And we can live for Jesus. y podemos vivir para So let's Jesús. just sing this song one more time. Así que cantamos esta canción una vez más. All those of you who raise your hand, Y aquellos que levantasteis las please come manos, forward. si podéis por favor subir adelante. Con tu
God knows our hearts. God knows our hearts. Dios conoce nuestros corazones. Let's call upon Him. Vamos a clamar a Él. And we can pray together, the whole church. Y podemos orar juntos, la iglesia entera. Maybe there are some people who can come and bless them and pray for them as well. Y a lo mejor hay algunas personas que pueden venir aquí adelante para orar y Let's bendecirles. say together, Vamos a decir juntos, Jesus, Jesús, I want to follow you. yo quiero seguirte. You are the Lord of my life. Tú eres el Señor de mi vida. I commit myself to you. Yo me entrego a ti. Thank you for dying for me. Gracias por morir por mí. Thank you for forgiving my sins. Gracias por perdonarme mis pecados. I surrender my life to you. Yo rindo mi vida a ti. You are my Lord Jesus. Tú eres mi Señor Jesús. I belong to you. Yo pertenezco a ti.